estar en contacto con vos, con Pedro, con tu equipo y la audiencia. Muy amable. Gracias por estos minutos, ministro. No, por favor. Con UPCR y gobierno acordaron, en los mismos términos que con el resto de los sindicatos estatales, ministro. Sí, la pauta, digamos, acordada o el acuerdo paritario suscrito ayer con el PCN es muy similar, idéntico al de ATE, digamos, que en definitiva porque ellos comparten, digamos, convenios y comparten también los sectores de la administración pública donde siguen sindicalizadas su gente. Entonces, es decir que la propuesta de ambos gremios tiene idénticos contenidos y parte de esos contenidos también se replican en las organizaciones sindicales y ATEN puntualmente. Ujú. O sea, en lo que tiene que ver con criterio de actualización, que es la aplicación de IPC, ¿sí? Trimestral, tanto en el salario como en las asignaciones familiares, en el caso de las asignaciones semestralmente. Después, la liquidación de un bono, ¿sí? Un bono que es una suma extraordinaria no remunerativa no bonificable, que se paga en dos cuotas de 260.000 pesos cada una en la segunda quincena de diciembre del 2024 y en la segunda quincena del mes de febrero del 2025 respectivamente. Y ese criterio, digamos, o esa pauta es genérica respecto de los cuatro gremios, con la particularidad después que en el sector docente el bono, digamos, comprende también, el bono tiene una diferenciación respecto de los docentes que tienen una carga horaria que va entre las 35 y 40 horas, donde el bono es de 520.000 pesos, ¿sí? El resto es por cargo o proporcional a las horas cátedras que contraprestan. Eso es un criterio genérico para todas las organizaciones sindicales. En el caso de ATE y de UPCN tiene una particularidad que además se paga una suma en compensación por la ropa, que también se liquida, digamos, en dos tramos cada año, y también ese monto se actualiza por IPC. Y respecto de estos dos gremios, también hemos acordado que los trabajadores percibirán un salario de bolsillo de 800.000 pesos, porque hay un nicho de trabajadores que está por debajo de eso, de ese monto, una vez que por sus tareas normales y habituales, que descontados los aportes y las contribuciones de ley, están por debajo, entonces se les va a liquidar un complemento hasta alcanzar ese monto, y ese complemento también es de carácter remunerativo, no bonificable, para de alguna manera poner, digamos, a ese grupo de trabajadores lo más cercano posible, digamos, a la canasta básica alimentaria y también cubrir otras necesidades en un contexto desde el punto de vista social complejo, ¿no? Claro. Jorge, con qué regularidad tienen las reuniones de gabinete acá en la provincia? Y generalmente una vez por semana o a lo sumo cada 10 días. Está bien. Previo a estas reuniones paritarias, imagino que tuvieron la reunión de gabinete y allí se trazaron también los lineamientos económicos. Es decir, ¿esto está dentro de lo previsto por la estructura de gobierno provincial o le van a golpear la puerta al despacho del ministro de Economía para decir, che, hay que incrementar lo que teníamos programado asignarle a la masa salarial de Neuquén? No, mira, Agustín, a partir del día 10 de diciembre, todas y cada una de las decisiones que tienen un impacto, digamos, financiero, están, digamos, sí, coordinadas, controladas, supervisadas por las áreas respectivas y, en definitiva, autorizadas por economía. ¿Sí? Hay un control irrestricto, digamos, en este proceso de ordenamiento de todas las áreas para tratar de no solamente ordenar el recurso humano, sino también ordenar el recurso financiero. La pauta salarial 2025, ¿sí? Al igual que la pauta salarial en alguna medida 2024, sí fue un trabajo conjunto, articulado, supervisado y en definitiva cada uno de los actores que nos sentamos a discutir en la mesa paritaria, no solamente que la mesa es plural, la integran actores muy significativos, representantes, digamos, del área de economía, sino que también lo hacen los responsables de las áreas que tienen, digamos, respecto de su personal, concretamente el área de educación, el área de salud,
O sea, pero todo está coordinado y articulado, supervisado y controlado por economía. Le pregunto esto porque establecer un mecanismo de actualización por índice de precios al consumidor, en todo lo que es la masa salarial, eh, digamos, está bien visto porque acompaña, digamos, la evolución digamos, de la economía, pero a veces los recursos financieros no necesariamente van de la mano con el índice de precios al consumidor. De hecho, por ejemplo, la economía va a un ritmo hoy que se mide por IPC, pero las finanzas provinciales van a otro ritmo, que es el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y el aumento de los ingresos por regalías hidrocarburíferas. Es decir, los ingresos de la provincia van por encima del IPC. Es decir, hoy el escenario puede ser venturoso para mantener este esquema. ¿Qué puede pasar mañana si esas condiciones cambian y el IPC ya está instalado eh, como una metodología casi te diría inmutable, ¿no?, de actualización salarial? Lo que sucedería en un contexto como el que vos describís es que, en definitiva, por ejemplo, en los convenios, ¿sí? En los convenios o en los acuerdos paritarios, ¿sí? Que hemos cerrado, por ejemplo, en el caso concreto, hay pedidos formulados algunos por nosotros y en otros formulados por las entidades gremiales, donde en un contexto, digamos, de desorden macroeconómico o de desorden económico de la finanza de la provincia, en ese contexto, bueno, eso nos obligaría a sentarnos nuevamente, a reabrir la paritaria y a discutir lo que tengamos que discutir. ¿Me explico? Porque eso es lo que nos ocurre recurrentemente a los argentinos, en función de que sabemos que tenemos una economía que es muy cíclica y que las variables macroeconómicas a veces nos complican la vida a todos. Pero bueno, en definitiva, el gobierno lo que tenemos que hacer es... Porque le digo esto, ministro, Sí, hoy las variables de la economía más macro son ventajosas para la administración provincial porque hay una sobreabundancia de recursos de la mano del crecimiento de la actividad extractiva, la actividad hidrocarburífera, la generación pero es relativo energética. eso, Agustín, es muy Sí, ya relativo, lo sé que es muy relativo, relativo. ya lo sé que es relativo porque además se puede incrementar el número de estados en función de la mayor demanda que puede existir de servicio del Estado con este crecimiento y con las migraciones internas que va a haber, por ejemplo. Por supuesto, y si uno mira cuál es el comportamiento, por ejemplo, de la inflación en términos mensuales, en términos trimestrales, en términos anuales, tenemos que, por ejemplo, decirlo, todos los costos en Neuquén son diferentes, ¿sí? Son diferentes, y también vemos cómo ha ido declinando, por ejemplo, la coparticipación federal, ya sea en el año 2024, cuáles son las proyecciones del 2025, 2026, o sea, son proyecciones hacia la baja, y tenemos una provincia que tiene un déficit estructural muy grande, donde es necesario, por ejemplo, no solamente seguir tomando crédito, como lo ha puntualizado el gobernador en reiteradas ocasiones, para ir cubriendo ese déficit. Entiendo que puede que por ahí, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que hayan comunicaciones muy fuertes en el sentido de que se duplicó la producción, se triplicó la producción, y eso genere por ahí un nivel de expectativas que no se condicen con los ingresos reales que tiene la provincia, ¿sí? Entonces, es complejo por ahí, por ejemplo, discutir en estos contextos donde hay información poco seria, en muchos casos, sobre datos concretos de los ingresos corrientes de la provincia, que generan, digamos, tensión o confusión o expectativas que a veces no están a la altura de las posibilidades concretas del punto de vista económico y financiero de la provincia. Pero, por supuesto que frente a contextos de desorden, bueno, obviamente es ordenar eso, y ese orden requiere, por ejemplo, una revisión de todos los acuerdos, como lo hemos hecho, por ejemplo, a partir de la renegociación de todos los contratos que tenían que ver con la obra pública, que como consecuencia de que Nación dejó de invertir en obra pública, bueno, hubo que sentarse a rediscutir respecto a todas aquellas obras que fueron priorizadas por nosotros, rediscutir los términos de ese acuerdo y volcar recursos como para darle continuidad a esas obras. Está bien, Jorge, pero Bien. ¿sabe qué pasa? Que en esquemas anteriores y no muy lejanos en el tiempo, con otros niveles de inflación totalmente, diametralmente opuestos a lo que tenemos ahora, o por lo menos estamos viviendo por estos meses, pero con inversión en obra pública,
La implementación del IPC traía como condición, esto no estaba tan explicitado abiertamente del gobierno, pero tenía como una suerte de preconcepto, de decir, vamos a aplicar el IPC en la medida que no crezca la planta de personal del Estado, porque es la manera de poder sostenerlo. Ahora esa situación ha cambiado. No hay inversión del Estado Nacional en obra pública, hay un esquema de estabilidad económica o de inflación a la baja, pero también hay un aumento de la actividad económica y un aumento de los ingresos de la provincia de Neuquén, aún en ese escenario de menor inflación, y los salarios y la masa salarial va a estar atada al IPC. La pregunta tiene que ver con cómo va a incrementarse la cantidad de empleados del Estado en los próximos años y cuáles son las previsiones que tienen respecto de ese punto, y cómo se va a lograr sostener este esquema de actualización por IPC cuando tenés otros indicadores que hablan de ingresos más elevados para la provincia de Neuquén y probablemente quieran ser parte también quienes dependen del Estado de ese reparto del recurso. Entiendo, mira, una de las tareas que estamos llevando adelante a partir de diciembre hasta la fecha y que aún no ha concluido, ¿sí?, es ordenar las plantas funcionales del Estado, ¿sí? Área por área, decir, bueno, ¿cuál es la planta funcional que necesita esta área? Ver cuál es la planta funcional que tiene, y sorprendería que muchas de esas plantas están sobrepobladas a la fecha, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, bueno, en lo que tiene que ver con el ordenamiento del recurso humano, nosotros estamos trabajando para seguir ordenando y evitar, por ejemplo, que tengamos una planta funcional sobrepoblada y deficitaria a veces en lo que tiene que ver con los recursos que son necesarios poner al servicio de los usuarios, ¿sí? Concretamente, bueno, infraestructura física se necesita, y, bueno, y hay que volcar allí bastantes recursos. Yo creo que lo que tiene que ver con el control de la planta funcional, bueno, eso parte de la tarea que, superada la discusión de la pauta salarial general, bueno, se va a dar continuidad, por ejemplo, a las paritarias que tienen que ver con lo sectorial, y en ese contexto, bueno, se van a ir sincerando y se van a ir clarificando esto que tiene que ver con la planta funcional de todas las áreas, ¿sí? Y eso nos va a permitir ordenar el recurso humano, digamos, ¿sí? Y después, sin lugar a dudas, que si los recursos corrientes, porque por un lado también es importante destacar que esta propuesta salarial está estructurada en un marco de previsibilidad de nuestra economía, ¿sí?, y de nuestras finanzas, donde no hay transferencias en ningún área del Estado Nacional como venía ocurriendo hasta diciembre del año pasado. Muchas de estas propuestas, fundamentalmente, por ejemplo, en todas las áreas, pero en educación en particular, bueno, hasta el día 10 de diciembre del 2022 habían transferencias en materia de infraestructura, en materia de conectividad, había un fondo complementario en sentido docente, habían transferencias para refrigerio, pero todo eso desapareció. Entonces, todos los gastos, estos gastos corrientes, son absorbidos por la provincia y fruto de una reorganización financiera que, acordar anticipadamente la pauta salarial, nos permite determinar, por ejemplo, bueno, cuál es el excedente de esos ingresos corrientes que tenemos que volcar, por ejemplo, a cubrir todos los servicios. Lo que usted está diciendo, ministro, en alguna medida también se emparenta con lo que dice el Gobierno Nacional, con un Estado sobredimensionado en donde hay que ajustar digamos, el gasto en el funcionamiento del Estado, aun cuando eso signifique no solamente detectar aquellos organismos que estén sobredimensionados, sino también prescindir de recursos humanos. Eh, Pero hay es, una diferencia sustancial, Agustín, ¿sí? bien, ¿cuál Nosotros es? estamos ordenando para redistribuir. Nosotros hemos mantenido la estructura del Estado, inclusive muchas de las transformaciones que estamos llevando adelante es precisamente es decir, por una reestructuración y fundamentalmente por un lineamiento que tienen que ver con mejorar determinados servicios. Un ejemplo concreto, no sé, vamos a suponer el caso de una empresa, de Mesa, ¿sí? Sí, Una empresa, digamos, que tenía hasta el día 10 de diciembre un determinado rol, una función, y que prácticamente, por ejemplo, mientras teníamos esa estructura funcional, ¿sí?, con un objetivo, digamos, específico, que era proveer, por ejemplo, de gas
a muchas localidades del interior y en paralelo seguíamos, digamos, sí, comprando el gas, digamos, en Bahía Blanca y lo transportábamos hasta acá pagando un costo tremendo. En cambio, por ejemplo, ahora hemos rediseñado el objetivo de Gamesa y Gamesa va a ser la empresa que le va a permitir, por ejemplo, llevar el suministro de gas a muchas localidades del interior de la provincia a un costo totalmente diferente. O sea, hay un rediseño, digamos. Está bien, ese es un caso. ¿Y cuáles son las áreas que es necesario fortalecer? Porque me imagino que ya tienen el diseño de cuáles son aquellos sectores del Estado que están sobredimensionados, que están agrandados. Alguien dijo, desarrollo social nos hace falta el RUCACHE para tener una reunión de personal. Me imagino que allí hay un diagnóstico. Ahora, esa mirada diagnóstica implica decir, bueno, además de gas, ¿a dónde hay que fortalecer? ¿A dónde hay que derivar recursos? ¿Dónde hay que dar recursos? Bueno, yo creo que hay que dar recursos a la conectividad. Sí, la conectividad tiene que ver básicamente con la conectividad no solamente terrestre, sino también con la conectividad que tiene que ver con la accesibilidad a Internet a todo el territorio provincial, por ejemplo. También garantizar el suministro de gas a muchas localidades que hoy en día no lo tienen, que no tienen, o hay situaciones un poco difíciles de justificar, como en el caso, por ejemplo, de cómo proveemos de energía eléctrica, ¿sí?, a una localidad como Villa Langostura, a qué costos. O sea, hay un déficit estructural muy grande en la provincia en todos los planos. O sea, cómo hay que garantizar, por ejemplo, obra de saneamiento a un montón de localidades. Y basta simplemente advertir qué es lo que está pasando aquí en la Competencia, donde es necesario hacer una inversión muy significativa para garantizar el suministro de agua potable a Centenario, en el Centro Capital y Clotillar, que es una inversión monstruosa que hay que hacer y se está llevando adelante. Entonces hay un montón de áreas donde el déficit estructural de infraestructura es muy significativo y parte lo vamos a cubrir, digamos, con los créditos que estamos tomando y parte lo vamos a cubrir con algunos excedentes de los servicios corrientes, pero priorizando siempre el salario de los trabajadores. Ministro, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido, muy amable, ¿eh? No, por favor, a Hasta disposición. luego.